Pasemos a la tercera parte, lo que escribe alguna gente sobre estos temas, que luego se traducen en programas de educación, en programas de televisión, en todo lo que vamos viendo hoy, en el bombardeo que esto supone en todas partes. Yo tuve la suerte de ir a estudiar a Roma en 1999. Y cuando yo llegué a Europa, en aquel momento, ya un poquito antes, desde el 94, por ahí, ya por unas conferencias de las Naciones Unidas en el Cairo y en Pekín, se empezaba a hablar de género. Pero era una palabra que se empezaba a introducir en los documentos oficiales de las Naciones Unidas y en aquellas conferencias. En aquel tiempo la internet no funcionaba como ahora, entonces no siempre tenía uno acceso a los documentos pronto. Una noticia por aquí, una noticia por allá, algo que se decía. Cuando yo llego a Roma en 1999, me pongo a investigar y empiezo a ver que la discusión que ahorita tenemos nosotros en este país, de los programas del ministerio, que sí, que si no, que el exministro Garnier, que sí, que dice que la ideología de género no existe, que la defensa que ha hecho el gobierno pasado y que sigue con lo mismo, y todo ese tema que no existe, que eso no, que los políticos lo niegan, que lo afirman. Todo eso ya pasaba en Europa, por lo menos en Italia, en Francia y en España, que yo lo recuerdo bien, en 1999. Investiguen dónde está Europa ahorita, y si hoy nosotros estamos en el mismo lugar que ellos en el 99, ¿dónde vamos a estar en unos años si permitimos que esto siga sucediendo? O sea, que es que esto no es una cosa que yo me he inventado, es que lo vengo estudiando desde 1994. O sea, que así como que una peseta con hueco, a mí con este tema no me la meten, ¿va? Y se los digo para que vean que no es que me estoy inventando tonterías, ni que simplemente la amargura de la iglesia de oponerse a todo, no. Es alertarnos sobre un problema complicado, que aunque alguna gente en el gobierno y fuera del gobierno y en las universidades dicen que no existe, el tema existe. Y vamos a probar con algunas ideas. Recuerden un punto fundamental: lo biológico cada día es menos importante. Porque ni el hombre ni la mujer nacen, se hacen. Unos escritores norteamericanos, se llaman Lucy Gilbert y Paula Bester, dicen en una de sus obras sobre diferencias de género, sociología o biología, lo titulan en inglés, dicen en lo siguiente: cada infante, o sea, el niño cuando nace, cada infante es asignado a una u otra categoría con base en la forma y el tamaño de sus genitales. Una vez hecha la asignación, nos convertimos en lo que la cultura cree que somos cada uno, femenino o masculino. Aunque mucha gente piensa que los hombres y las mujeres son la expresión de un mapa genético, ojo, aunque mucha gente piensa que los hombres y las mujeres son la expresión de un mapa genético, el género es un producto del pensamiento y de la cultura humana. Una construcción social que crea, entre comillas, la verdadera naturaleza de todos los individuos. Ahí está clarito expresado. La naturaleza humana no es la biológica masculina o femenina que nosotros decimos tener, sino que según nace la criatura, según vemos sus genitales, entonces le asignamos ser hombre o ser mujer. Y entonces en consecuencia lo empezamos a educar sobre esa base, pero sobre una base que no existe, porque ni siquiera el mapa genético existe. O sea, todo lo que hemos aprendido nosotros siempre en la escuela, que el sexo es XX,
o XY y que está escrito en todas nuestras células, esto no existe. Algunos dicen que es la expresión natural del mapa genético, pero no, el género es la construcción desde mi pura voluntad de lo que a mí me dé la gana hacer. Hay gente que dice que el gran peligro de la ideología de género es que va a querer que las personas se hagan homosexuales. Eso no es cierto, y ese no es el mayor peligro. Ojalá fuera ese el mayor peligro. El mayor peligro de la ideología de género es que simplemente no quiere oír hablar de absolutamente nada que identifique a la persona de una manera. Oigan la siguiente expresión. Esto lo escribió una señora que se llama Kate Bornstein en un libro también que ella tiene sobre el género y varias expresiones. En la página 59, en la edición en inglés, perdón, en la página 52, en la edición en inglés, ella dice lo siguiente: la fluidez de género es la habilidad de convertirse libre y conscientemente en uno o más entre un número ilimitado de géneros durante cualquier periodo de tiempo y a cualquier velocidad de cambio. La fluidez de género no reconoce fronteras ni reglas de género. Entonces, a la ideología de género no le interesa que nadie sea heterosexual, ni homosexual, ni bisexual, ni nada. Simplemente le interesa que todos tenemos que ser todo a la misma vez, sin ninguna regla, sin ninguna frontera, cambiar a la velocidad que nos dé la gana cambiar y durante cualquier periodo de tiempo. Por eso, por ejemplo, en Europa, a los niños en el kinder se les insiste: no es niño, no es niña, porque se les está creando esta mentalidad de que ellos no porque tengan estos genitales o los otros es varón o es mujer. Incluso se dice a los niños también: hay niños con pene y niños con vagina, hay niñas con vagina y niñas con pene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si desde que van al kinder a los 5 años se les empieza a insistir a los chiquitos: usted no es niña, usted no es niña, usted no es niño, usted no es niña, después de unos años de esta educación, ¿qué es lo que logramos? Una completa confusión en la mente de las criaturas. En otras palabras, ustedes, los que son papás, han tenido sus hijos y los vieron nacer. Entonces, como su hijo tenía pene, lo educaron como varón. Eso fue una falta de respeto. Y si el otro nació niña porque tenía vagina, eso fue una falta de respeto. No deben educarlos de ninguna forma. No deben ni educarlos ni masculino ni femenino. No, eso es atropellarlos. Deben educarlos neutramente, porque ellos son los que tienen que elegir el género que mañana quieren construir. Porque el género es cambio, es convertirse uno en un número ilimitado de géneros y a la velocidad que se quiera. Las Naciones Unidas en este momento reconocen 112 géneros. Desde las cosas más locas que uno se le puede ocurrir, pero todo está permitido. ¿Por qué está permitido? Porque hay que acabar con la familia. Y la forma de acabar con la familia es eliminando la base humana de la sexualidad. O sea, aquí tenemos un problema antropológico espantoso. Fíjense nada más desde el punto de vista científico. La evolución durante siglos ha dotado a la especie humana de dos sexos, varón y mujer.
para que la reproducción, siendo sexuada, sea variada y entonces la multiplicidad sea muchísimo más rica. Si nos reprodujéramos asexualmente, la multiplicidad no sería tan variada. Entonces vean qué interesante. La evolución trabajó siglos y siglos y siglos para dotar a la especie humana, como a casi todas las especies del mundo, de dos sexos. Para que entonces en el siglo XX, XXI, viniéramos nosotros a descubrir que la base biológica de la sexualidad no significa absolutamente nada. Que la base biológica de la sexualidad no tiene ningún sentido. Que no importa ser XX o XY, porque al final lo único que importa es lo que yo construyo sobre mí mismo. Y entonces ustedes, papás, al educar a sus hijos, varones o mujeres, los están atropellando, les están quitando libertad, los están oprimiendo, los están metiendo en ese juego que ellos dicen heteropatriarcal y masculino. Porque si ustedes van leyendo un poco todas estas cosas, lo masculino, lo heterosexual y patriarcal es la base de todos los males de este mundo. Otra cita de otros autores, Peter Bergman y Francine D'Amico. Dicen ellos, la concepción de género como poder, recuerden el poder en Engels, la concepción de género como poder nos permite dar un paso adelante, sugerir que toda nuestra forma de pensar y hablar sobre los hombres, sobre los seres humanos, se basa en el poder. O sea, todas nuestras relaciones son simplemente relaciones de poder. A ver quién tiene más poder. Los términos hombre y mujer son reflejo de ese poder. Etiquetar a las personas como mujeres u hombres es el ejercicio del poder. Por cuanto la etiqueta crea para los seres humanos un conjunto de expectativas sobre quiénes son, quiénes no son y qué ámbito de selección tienen a su disposición. O sea, hombre y mujer existen nada más las etiquetas por una cuestión de poder. Si soy hombre tengo más poder, si es mujer tiene menos poder. Entonces eliminemos las etiquetas, ya no existen sexos, cada quien construye el género que le da la gana y se acabó el poder según ellos. El género como poder sostiene que los hombres y las mujeres se hacen, no nacen. Recuerden Simone de Beauvoir. Son creados por estas etiquetas, las cuales abren algunas puertas y cierran otras. Etiquetar crea un ser ficticio y perpetúa las desigualdades porque los humanos que portan una etiqueta tienen más derechos y privilegios que los que portan la otra. Vean qué interesante. ¿Ese chiquito qué es niño o es niña? ¿Ah? Una niña. ¿Ustedes creen? No, no es una niña ni es un niño. Ustedes no lo deben educar ni como niña ni como niña, sino que tienen que dejar que vaya para adelante para que un día decida cuál es el género que quiere. Porque si lo están educando como niña, le están atropellando sus derechos. Esto es lo que sostiene la ideología de género. Esto es lo que sostiene la ideología de género. Y esto es lo que le van a decir un día a esa criatura en el kinder. Cuando en unos 4 años vaya al kinder, eso es lo que le van a decir. Si siguen las políticas como van. Y esto es lo que le van a insistir. Y entonces cuando la criatura tenga 10 años, ¿qué va a pasar? Lo que está pasando en Europa ahorita. Los niños empiezan a tener tal confusión, porque les meten la confusión en la cabeza, y llegan a tener tal confusión que a los 10 años ya no saben si son niños o niñas. Y como no saben cuál es la solución en Europa y Estados Unidos en este momento, empezar a darles hormonas para que les detengan la pubertad, para que la operación de cambio de sexo sea más fácil. Esto es lo que está pasando en Europa. Les recomiendo a todos que luego busquen en la casa, en internet, un documento que sacaron el Colegio de Pediatras de los Estados Unidos. El documento se titula La ideología de género hace daño a los niños. En 8 puntos, los pediatras
de los Estados Unidos dicen en qué medida, desde su parecer científico, estas ideas que va metiendo la ideología de género en los niños empiezan a provocar problemas en su propia vida. Y la solución de darles hormonas no es la solución, porque ellos no tienen un problema, y el problema existe en la cabeza, pero no en la realidad física. Y sin embargo, esto se sigue enseñando. Pero resulta que la ideología de género no va solo por ahí. Otra autora de la ideología de género se llama Zulami Firestone. Esta señora tiene un libro que se llama Dialéctica del Sexo. Ella lo ve todo desde el poder de Engels. Y ella, entre las cosas que afirma, el capítulo 4 de ese libro dice que la infancia, la niñez, nunca existió. Que eso es un invento del siglo XVII, que la niñez nunca existió y que por lo tanto hay que abolir la infancia. Dice que los niños deberían ser tratados como pequeños adultos. Claro, si no hay sexos, tampoco hay edad, no hay nada. Pero ¿qué dice después esta señora? Cito: el tabú sobre el incesto es necesario ahora solo a fin de mantener la familia. Entonces, si nos deshacemos de la familia, de hecho nos estaríamos deshaciendo de las represiones que moldean la sexualidad. Si la familia es el lugar de la opresión, si la familia es el lugar de la explotación, y no hay géneros, no hay sexo, porque hay tantos géneros como puedan haber, entonces considerar que un papá, que eso ya no existe tampoco, pueda tener relaciones sexuales con su hija o con su hijo, eso es un tabú, que si eliminamos la familia, el tabú desaparece. Pero también desaparecería todo tabú sobre las relaciones sexuales entre adultos y niños. Esto es lo que proponen esta gente. Está escrito en sus libros, nadie se lo ha inventado. Obviamente, en los documentos del Ministerio de Educación, ustedes no encuentran estas citas, por supuesto que no. Pero todo el trasfondo de el género que cambia, que se transforma, de que no soy esto, de que no soy lo otro, todo eso lo vamos encontrando más o menos. Yo participé hace unos meses, un mes y pico atrás, con otros sacerdotes, con unos personeros del Ministerio de Educación para dialogar sobre todas estas cuestiones. Ellos niegan que exista la ideología de género, pero cuando se les proponen las citas y las coincidencias, por ejemplo, las guías del Ministerio de Educación, de la familia hablan 28 veces, de las cuales 20 hablan mal de la familia. La familia es el lugar de todos los problemas, la familia es el lugar de todas las desgracias, la familia es el lugar de todos los conflictos. Del matrimonio no hablan. Qué interesante. Y es para la educación en la afectividad, y del afecto no se habla. El problema es complicado. Ahora, ¿y esto qué va a pasar? Pues que empieza en la educación. Empieza en la educación los cambios. Luego pasan a la negación de los datos científicos más elementales. Y después al cambio de las leyes. Por ejemplo, ya en algunos lugares de Europa, en Inglaterra, por ejemplo, en los colegios ya no existe un cuadrito que diga papá o mamá. Porque como alguien se puede sentir resentido de llamársele papá o mamá, ya no existe este cuadrito. Y en España están en algunas partes copiando lo mismo. El otro día en Inglaterra fue una mujer embarazada a dar a luz y un doctor le dijo: señora, la felicito, va a dar a luz. Y se enojó y le dijo: yo no soy mujer, yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer.
Y entonces ya en Inglaterra no es permitido a los médicos llamar a nadie señor ni señora, porque la gente se puede resentir. En Canadá, un hombre de 56 años, casado y con hijos, dijo un día: ya yo no soy hombre de 56 años, ahora soy mujer de 56 años. ¿Está bien? A los días dijo que ya no era mujer de 56, sino una niña de 6. Y verán qué corronguito, vestido con su vestidito y sus colochitos y todo, tomando tecito con otra chiquita, jugando, porque ahora es una niña de 6 años, el manganzón de 56. Y como tiene 6 añitos de edad, y Canadá ha aprobado todo este tipo de leyes, entonces resulta que el gobierno de Canadá le declaró en abandono, porque el papá y la mamá ya se murieron. Entonces, por dicha, aparecieron 2 mujeres que la adoptaron. Qué cosa más tierna. Ahora, imagínense ustedes que eso pase que un día, y que cuando ustedes lleguen a matricular a su criatura de 5 años al kinder, otra pareja llegue a matricular a un manganzón de 40 que se cree un niño de 6. Esto está pasando ya en el mundo. Y aquí no se trata de tener nada contra nadie. Aquí se trata de llamar a las cosas por su nombre. El caso de este señor, hace unos años atrás, se hubiera considerado un caso psiquiátrico. Hoy no, hoy se considera género, derecho de género, porque existen más de 112 géneros. Creo que en Estados Unidos también, una mujer dijo: bueno, yo vivo conmigo, me doy a mí mismo placer, trabajo conmigo, mi género, ¿cuál es? Mismidad. Entonces se puede casar consigo misma, porque es otro género aceptado también. O sea, cualquier género que uno se le ocurra, cualquier cosa que uno se le ocurra decir, puede ser un género y hay que aceptarlo. Entonces, a los que pensamos que la sexualidad humana tiene una base biológica y que la construcción de género es otro capítulo aparte, entonces se nos llama homofóbicos. O sea, que tenemos miedo a la igualdad. No, nosotros no tenemos miedo a la igualdad, estamos de acuerdo con la igualdad. Pero ¿qué es la igualdad? Los derechos de un adulto a hacer lo que le dé la gana, eso es su problema. Pero ¿por qué tiene la ley que soportar estas cosas? ¿Por qué tiene la ley que tolerar que un tipo de 50 se cree un niño de 5 y encima hay que aplaudirlo? Y que si quiere ir a la escuela de nuevo, tendría el derecho de ir. Bueno, los hombres podemos apuntarnos cuando ya están cerca de la edad de pensionarse de la mujer y decir: mira, me vengo dando cuenta que soy mujer, entonces no hombre, para pensionarse a los, ¿qué? ¿A qué edad se pensiona la mujer? A los 50 y qué, no sé, si a la edad que sea, a los 55, Entonces, por ahí puede haber una buena ventaja, ¿verdad? Como ya no hay hombre ni hay mujer, entonces imagínense ustedes legalmente a dónde podría caminar la sociedad. Y sobre todo en las escuelas y los colegios. Sobre todo en las escuelas, las cosas que en Europa se les van enseñando. Busquen en internet, en YouTube, ideología de género, y hay montones de ejemplos de lo que está pasando. No se trata de despreciar a nadie. El derecho de las personas homosexuales a hacerlo no se lo estamos quitando. El derecho del transvesti a hacerlo nadie se lo va a quitar. El derecho al bisexual o el que sea nadie se lo va a quitar, pero no jueguen con los niños. El que ya tenga cédula de identidad, que haga lo que le dé la gana si quiere. Pero los niños no deberían tocarse. Y sin embargo, ¿dónde empieza la ideología a cambiar? En la educación, en los niños. Cambien la mentalidad de los niños y el mundo lo cambiamos en 20 años. Cuidemos a los niños y el mundo cambiará también. Y es que ser creyente no es nada más poner los ojos en blanco y rezar.
Dios no nos puso el cerebro para rellenar el hueco del cráneo. Dios nos puso el cerebro para que lo usemos. Y ser creyente tiene consecuencias en la vida entera y en defender el proyecto originario de Dios sobre la creación, varón y mujer. Las inclinaciones las respetamos. La persona que es homosexual no es corrupta de suyo, ni es mala. Y no podemos decir eso nosotros. Y se les tiene que respetar. Pero la familia debe ser respetada también. Si una persona, si un hombre y una mujer se quieren vivir juntos, están en su derecho de hacerlo. Y no nos vamos a oponer a eso. Es que la ley de Dios manda. Si no creen en Dios, ese es problema de ellos. Y los respetamos. Pero que respeten a los niños también. Que se respete la niñez y que se respete la autoridad de los papás a educar a sus hijos. En Europa y Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez más los papás tienen menos derechos sobre sus hijos. La patria potestad se les están robando a los papás. Eso se llama autoritarismo. Eso pasaba en la Alemania nazi y pasaba en la Unión Soviética, pero está pasando en los países democráticos a fuerza de las leyes. No sé si ustedes siguieron el caso de este niño Alfie, que la semana pasada murió en Inglaterra. El niño tiene una enfermedad extraña, nadie sabe qué es el asunto, y el niño ya está como un vegetal. Los jueces determinan, hay que matarlo. Los papás no quieren. Incluso el gobierno de Italia le da la nacionalidad italiana al chiquito para que se lo lleven a Italia, al hospital El Niño Jesús en Roma. Y los jueces ingleses no lo permitieron. Mandaron desconectar al chiquito del respirador y quitarle el alimento. A los 4 días el chiquito murió. O sea, el derecho de los papás de salvaguardar la vida de su hijo no se los permitió el gobierno, les quitó ese derecho. Si le quitan el derecho de la vida de una criatura, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué va a pasar con los hijos de ustedes y con los nietos de ustedes? No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Ahora este gobierno nombra al ministro de Educación que nombra, y la actual ministra que propicia todo esto y el Garnier que lo propicia también, van para el Ministerio de Educación los dos. Y el presidente de la República, vamos a ver qué, pero a los obispos les dijo el otro día: les prometo que lo de la ideología de género lo vamos a estudiar para aumentarlo seguro, porque la política que está marcando no es la de eliminarlo, por lo menos. Y los programas del Ministerio de Educación están plagados de ideología de género. Sí, lo están. Sutilmente, gradualmente, igual pasó en Europa, gradualmente fueron poniendo más y más y más cosas. Entonces, perdonen, miren, ser católico, ahora ustedes muy alegres cantaban y aplaudían. El catolicismo no se reduce a eso. Eso es una parte. Aplauden y cantan, pero no se informan de las cosas. Entonces, ¿para qué? Decía Ireneo de León, uno de los grandes obispos de la iglesia primitiva: la gloria de Dios es el hombre viviente. O sea, la gloria de Dios la vemos ahí, en todo ser humano. Ahora se está cambiando la naturaleza, si se quiere destruir la naturaleza humana, ¿dónde está entonces la gloria de Dios? ¿Qué monstruo queremos hacer del ser humano? Decía Joseph Ratzinger, antes de ser Papa, Benedicto XVI, una de las mejores definiciones que yo he escuchado sobre la ideología de género, aunque el exministro Garnier, y ahora asesor del Ministerio de Educación, diga que la ideología de género no existe. Dice Ratzinger: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar
la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno o lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno pretendió negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Es la mejor definición que yo he escuchado sobre la ideología de género, porque en esas palabras el cardenal Ratzinger sintetizó por lo menos 3 siglos de ideología humana: el materialismo, el ateísmo y la ideología de género. Primero, eliminamos a Dios. Después, nos hicimos pura materia. Por último, ni siquiera materia cuenta ya, porque ni siquiera el cuerpo importa ahora. Ahora cada quien hace con su cuerpo lo que le dé la gana, porque la sexualidad no existe.